Amigos televidentes, oyentes, ¿cómo están? Buenas noches. Llegamos al fin de semana, estamos en viernes, listos para informarlos. También a través de todas nuestras plataformas digitales, la página web renovada del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el Dial de Pública FM y por todas nuestras redes sociales. Buenas noches, Fer. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Ya cuentan en sus pantallas con el código QR que, como siempre, los invito a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital, que ya está renovado y con una imagen fantástica para que ustedes puedan disfrutar de toda la información. Acá arrancamos. Acompáñenos. La gira de la comitiva nacional que viajó al sur del continente durante esta semana ya finalizó. El presidente Daniel Noboa y sus ministros se reunieron con autoridades extranjeras para fortalecer las relaciones bilaterales y obtener acuerdos, principalmente en seguridad. A continuación, un resumen de los logros alcanzados en esta visita presidencial. El presidente Daniel Noboa culminó su gira internacional por el Cono Sur. En total visitó 3 países, Brasil, Uruguay y Argentina, donde se reunió con sus homólogos. Estos encuentros permitieron suscribir acuerdos en materia de seguridad, comercio y desarrollo social. En Brasil, por ejemplo, se firmaron convenios para luchar contra el hambre y la pobreza, la construcción de un modelo de inteligencia artificial latinoamericano y la repotenciación de la agricultura familiar y campesina, así como fortalecer circuitos cortos de comercialización. Pero además, vamos começar cumprindo a decisão judicial que determinou a reabertura do mercado brasileiro para a banana produzida pelo Equador. Este anuncio del presidente brasileño permitirá que el Ecuador apunte a nichos específicos del mercado de Brasil para ingresar con el banano nacional. En una reunión con la aerolínea Gol Brasil, se acordó que desde el 2026 se reanude la ruta directa entre Quito y Sao Paulo. Con Uruguay, el Ecuador selló 2 compromisos de cooperación para la lucha contra el crimen organizado. Los problemas ustedes los conocen, los compartimos y las soluciones son las que queremos compartir también. El Ministerio del Interior acordó con sus pares uruguayos fortalecer la cooperación en ciberdelincuencia, la implementación de reconocimiento facial en puntos críticos de seguridad y entrenamientos a la policía en operaciones tácticas. Mientras que el acuerdo con el Ministerio de Defensa contempla intercambio de conocimientos sobre operaciones militares, innovación en la industria de defensa y visitas de fuerzas militares. En Argentina, el primer mandatario se reunió con Javier Milei, donde dialogaron sobre inversión argentina en proyectos energéticos, la revisión de aranceles en ciertos productos y más cooperación en seguridad. Entre resultados a destacar, la UAFE acordó con la Oficina Anticorrupción de Argentina reforzar la cooperación bilateral en integridad pública y un memorando de entendimiento con la Unidad de Información Financiera contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Mientras que el Ministerio del Interior y el de Seguridad de Argentina sellaron un documento sobre prevención de la violencia y fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el orden público. Compartir información entre todos los países y de esta forma acabar con estas economías criminales y sobre todo seguir a estos delincuentes a cualquier punto donde ellos pretendan esconderse. El presidente Noboa se trasladará a Japón desde el domingo para acercarse al gobierno de ese país con miras a entablar negociaciones para un tratado de libre comercio. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Otro de los resultados obtenidos por la gira presidencial fue un acuerdo con Brasil para permitir la importación del camarón ecuatoriano. Desde la Cámara Nacional de Acuacultura se resaltó este anuncio porque Brasil, sin duda alguna, es un mercado importante, un mercado con 212 millones de consumidores. El gremio señaló que esperan una pronta reapertura para el envío del camarón en las mejores condiciones posibles para los exportadores nacionales. También se le agradeció al Ministerio de Producción y al gobierno por los acercamientos con el gigante sudamericano. Y a propósito de la gira del primer mandatario por el sur del continente, para analistas internacionales, este tipo de viajes son importantes porque impulsan al país ante el resto del mundo y son un mecanismo para atraer inversión. Escuchemos el criterio del experto en asuntos internacionales, Jorge Mora.
A ver, en política no se trata de manifestarse con los amigos, se trata de encontrar posibilidades de negocio. Y lo que está haciendo Daniel Noboa me parece que es importante y responde a la expectativa que nosotros como ciudadanos ecuatorianos le hemos pedido al gobernante, cualquiera que sea, que vaya al mundo y nos vayamos sin complejo, porque el Ecuador tiene muchísimo que ofrecer. Si viajas a visitar a los amigos, si viajas por ideología o si viajas solamente por oscuros intereses, es negativo. Sin embargo, si viajas para mostrar al país y para poder encontrar nichos de mercado, me parece importante, independientemente que esta figura sea Daniel Noboa o no. Lo importante es ir al mundo y proyectarse y proyectar al Ecuador, que tiene muchísimo que ofrecer, no solamente en cuanto a materias primas o commodities, sino sobre todo al turismo, por ejemplo. Si nosotros decimos que tenemos un país maravilloso y mostrar al mundo, yo creo que es importante. Recordemos que en cuanto a comercio los resultados no se ven de forma inmediata, no es que el día lunes ya tenemos mayor ingreso. El Ecuador ha luchado durante toda su vida por ser un país que participe en la economía mundial. Y sin embargo, para el país ha sido muy difícil traer la inversión extranjera. Y yo creo que el presidente Noboa hoy tiene la posibilidad de romper esos techos de cristal y nos podría abrir muchísimo espacio a la inversión que tanto hemos buscado y que nunca ha venido. Una prestigiosa firma internacional dedicada a la calificación de riesgos cambió de negativa a estable la situación crediticia de la economía ecuatoriana. Esta calificación hace que Ecuador vuelva a ser un país confiable para inversiones internacionales con claras proyecciones de crecimiento. Revisemos. Según la firma estadounidense de calificación de riesgos Standard & Poor's, Ecuador mejoró su calificación de deuda soberana pasando de negativa a estable. El Ministerio de Economía y Finanzas expuso que esta decisión representa un importante voto de confianza de los mercados internacionales hacia el país y al trabajo del gobierno del presidente Daniel Noboa. Su titular, Saría Moya, dijo que instrumentos como la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 permitirá, entre otras cosas, afianzar aún más la economía para que el país acceda a posibilidades de financiamiento en mejores condiciones. Las políticas se aplican en el corto, mediano y largo plazo. Hay políticas que se implementan en el corto plazo y que ya se están tomando, como por ejemplo todo el apoyo y la normativa que hemos generado para tener diversificación energética y que ya tenemos inversión extranjera en el ámbito energético en el Ecuador, son parte de esta Agenda al 2040 también, y medidas de mediano plazo y medidas de largo plazo. Lo importante es tener una hoja de ruta a 15 años que nos permita mapear esos resultados con políticas ordenadas, que sean participativas con el sector privado, que ellos sepan qué esperar de la política pública. Un indicador de que el manejo económico del país va en el andarivel correcto, dicen las autoridades económicas, es la constante reducción del riesgo país, que hasta este jueves 21 de agosto se ubicó en los 767 puntos, el resultado más bajo de los últimos años y de todo el periodo del actual gobierno. En este sentido se observa que en el Ecuador ya existe un ciclo de economía que es virtuoso. Logros que van anclados también a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Por este país en el que creemos y que sabemos que es un país productivo y con socios estratégicos como el BID es humano, nosotros vamos a salir. De acuerdo a la firma Standard & Poor's, Ecuador cuenta con mayor disponibilidad de financiamiento para fortalecer su liquidez porque las reservas internacionales bordean los 8.888 millones de dólares. Hay superávit comercial récord, resultado de un crecimiento sostenido de las exportaciones. Javier Ceballos, Noticias 7. La asambleísta por el Guayas, por el correísmo, Nuria Butiñá, fue denunciada por un supuesto caso de diezmos. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, informó que el expediente de este caso pasará de conocimiento a la Unidad Técnica Legislativa y posteriormente al Consejo de Administración Legislativa, CAL, y Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Este es el documento que contiene la denuncia formulada por la asambleísta de ADN y primera vicepresidenta de la Asamblea, Michelle Mancheno, en contra de la legisladora por el Guayas de la bancada de la Revolución Ciudadana, Nuria Butiñá, por un caso de supuesto cobro de diezmos a un ex asesor. En su cuenta de X, Michelle Mancheno detalla los pormenores de la denuncia que llegó a su despacho vía correo electrónico. Porque un ex asesor que colaboró en su despacho denunció que le solicitaron entregar parte de su sueldo, alterar declaraciones juramentadas y soportar hostigamiento permanente. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, en un comunicado expuso que este expediente se remitirá a la Unidad de Técnica Legislativa para que verifique si la denuncia cumple con los requisitos de ley, para luego ser analizada en reunión del Consejo de Administración Legislativa, CAL, y posteriormente en el Comité de Ética de la Asamblea. El titular del Parlamento en su cuenta de X dijo: «Aquí no hay lugar para los vivos ni majaderos que se aprovechan de su cargo y abusan de sus trabajadores. He convocado al CAL. La denuncia será remitida inmediatamente al Comité de Ética para la valoración de pruebas».
Existen pruebas claras que confirman estos hechos. No vamos a permitir que se use el poder para enriquecerse ni atropellar a los trabajadores. La Asamblea debe ser un espacio de ética, de transparencia y de respeto. Nunca más un lugar de abusos. Según el denunciante, estos actos se habrían dado entre el 16 de mayo y 14 de agosto del presente año, mientras ejerció funciones como asesor nivel 1 de Nuria Butiñá. En los últimos periodos de la Asamblea, al menos 20 legisladores han sido denunciados por cobro de diezmos a sus cercanos colaboradores. Hasta el cierre de edición, la legisladora denunciada Nuria Butiñá no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre esta denuncia que recae en su contra. Javier Ceballos, Noticias 7. Y la Secretaría Nacional de Planificación, la secretaria en este caso Diana Ramírez, hizo entrega en la Asamblea, del Plan Nacional de Desarrollo, documento que es la hoja de ruta de la gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa Sin, periodo 2025-2029. La autoridad del Estado especificó detalles del documento que deberá ser conocido por la legislatura. El plan está integrado por 5 ejes: social, económico, productivo y empleo, que es el primero, ambiente, agua, energía y conectividad, institucional y riesgos. Son los 5 ejes que se han marcado en el presente documento. En este plan marcamos y plasmamos lo que queremos del Ecuador para los próximos 4 años. La visión del presidente Noboa es una visión de crecimiento social. Tenemos ejes sostenibles en este plan y creo que todos lo podemos ver. Les invito a que lo visiten, está en la página web de la Secretaría de Planificación. Así que bienvenidos para que ustedes puedan revisar todo lo que tiene el plan. De acuerdo a lo que dispone el artículo de la Constitución, nosotros venimos y entregamos el Plan Nacional 90 días después de la posesión del presidente. En este tiempo que es de construcción, fue una construcción participativa con más de 1.800 actores, de los cuales más de 1.200 fueron presenciales. Ese es el hito histórico que tenemos en el país. No fue un plan de escritorio, es un plan de territorio, es un plan de acción que lo hemos construido en compañía de toda la ciudadanía. El Ministerio del Trabajo emitió una normativa para prevenir y atender los casos de discriminación, violencia y acoso laboral que se generen dentro del sector privado. El acuerdo ministerial lo que busca es activar la norma para proteger a las víctimas cuando sufran incidentes en las instalaciones en su lugar de trabajo, en los exteriores, en viajes, eventos o actividades sociales relacionadas con el trabajo y en comunicaciones por vía telemática con sus empleadores. Según la cartera de Estado, si un trabajador se siente afectado en el ámbito laboral, puede presentar una denuncia por medio físico en las ventanillas de atención ciudadana de sus dependencias en todo el país. Y el Pleno del Consejo de Participación aprobó el informe de la Comisión Técnica que recomendaba, en este caso, rechazar todas las 17 impugnaciones presentadas contra aspirantes que buscan una vocalía en el Consejo de la Judicatura, ya que las pruebas y documentación de respaldo no cumplieron con el reglamento. Con esto, los 15 postulantes tienen vía libre para ser electos. El próximo paso será convocar a los candidatos a una audiencia ante el Pleno para que demuestren su plan de trabajo en la institución en caso de ser electos. Los nuevos 5 vocales del Consejo de la Judicatura serán designados para un periodo de 6 años. La Contraloría General del Estado inició un proceso de auditoría a la Corte Constitucional. El control estará basado en la administración de personal y el pago de sueldos. El pasado 15 de agosto, la Contraloría notificó a la Corte Constitucional con el inicio de un examen de control al Departamento de Talento Humano de la Magistratura, específicamente al pago de nómina de sus empleados, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias, además de verificar la propiedad y veracidad de los gastos realizados por la entidad relacionados con la administración de recursos humanos y sus nóminas. El examen se realizará en el periodo del 1 de junio del 2021 hasta el 31 de julio del 2025. La Contraloría designó para esta tarea a un grupo de 3 auditores, por lo que pide a la Corte brindar toda la colaboración necesaria para ejecutar el examen. Según la entidad, la auditoría está contemplada dentro del Plan Anual de Control y es una orden de trabajo planificada. Además, descarta que tenga algún fin político.
Edison Saavedra, Noticias 7. Y atención porque fueron liberados los 3 policías que permanecieron retenidos por varios días en la parroquia de Toacaso, en la provincia de Cotopaxi. Esto tras una audiencia pública. Dirigentes del movimiento indígena declararon que los agentes entraron sin autorización y que no podrán ingresar a la comunidad de San Ignacio por 10 años. Dejamos constancia de manera pública que los agentes son entregados en buenas condiciones de salud y que el vehículo está íntegro. De esta manera se dio oficialmente la liberación de 3 policías retenidos desde el pasado 18 de agosto en la parroquia de Toacaso, en la provincia de Cotopaxi, donde vive Leonidas Sisa. La sentencia dictada por las autoridades indígenas indica que los agentes entraron sin autorización a la comunidad de San Ignacio. Además señala que deben pedir disculpas, entre otras medidas. Expulsar y prohibir la entrada al territorio de las comunidades que conforman la UNOCAN por 10 años, contados a partir de la ejecutoría de esta sentencia. A pesar de ser liberados, los teléfonos de los 3 policías les fueron incautados y aseguran quedarán en cadena de custodia. Según los dirigentes de Cotopaxi, el presidente del movimiento indígena de Chimborazo, Fernando Guamán, estaría involucrado, lo que el dirigente niega tajantemente. Totalmente falso, al menos en donde nos ha vinculado como Fernando Guamán. Como movimiento indígena nosotros no tenemos nada que ver, hemos sido frontal, estamos indignados que pretendan dividir la estructura del movimiento indígena, que pretendan fraccionar al movimiento indígena de Chimborazo. Guamán asegura que nunca fue notificado con la sentencia y que pedirá la respectiva acta para analizar posibles acciones legales. Además cree que uno de los agentes fue presionado para decir que tenía vínculos con él y que de por medio habría intereses. Según como se ve en el video, hay presión de la gente para que los agentes acusen de esa forma sin siquiera conocer quién es Fernando Guamán. Y no vamos a permitir que los intereses personales, los intereses políticos de cierto grupo, pues vengan a manchar la dignidad del movimiento indígena de Chimborazo. Fiscalía había señalado que los uniformados estaban colaborando con diligencias dentro de una investigación previa, cuando fueron retenidos. Edison Saavedra, Noticias 7. El ejército ecuatoriano ejecutó operaciones militares de control de actividades de minería ilegal. El operativo se ejecutó en el sector de Buenos Aires, provincia de Imbabura, donde se inhabilitó maquinaria y se destruyó construcciones clandestinas. Labores de inteligencia permitieron identificar varios puntos en las parroquias de Buenos Aires y La Merced del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, donde personas dedicadas a la minería ilegal llegaron para extraer material aurífero sin los permisos correspondientes. La intervención militar se realizó en Visera 1 y 2, El Triunfo, Mina Nueva, Mina Vieja y El Olivo, que prácticamente fueron invadidas por desconocidos. Hemos realizado patrullajes en la ex conocida Ciudad del Plástico. En los puntos señalados, las patrullas militares encontraron 10 procesadoras, 12 chancadoras, 11 piscinas de sedimentación, 10 tanques de agitación, poleas, 1.530 sacos de material aurífero, motores de luz, 630 galones de combustible, evidencias que estaban en plenas labores de extracción. Hemos podido encontrar una gran cantidad de elementos que describen el desarrollo de estas actividades ilícitas. También decomisaron alimentadoras de fusil, cartuchos 7.62, cápsulas detonantes, mecha lenta, explosivos, 21 motosierras, 36 tanques de gas, jabas de cerveza y botellas de licor. Estiman que la afectación a las estructuras criminales que se dedican a la minería ilegal se encuentra en alrededor de $3.500.000. Hemos encontrado armamento, munición y explosivos, lo que describe la presencia de elementos armados en este sector. Por disposición de la autoridad competente destruyeron gran parte de las evidencias incautadas, así como 71 cambuches. Iván Casamen, Noticias 7.
Mediante tareas investigativas en Jaramijó, en la provincia de Manabí, fue detenido Michael C., sujeto catalogado como el primer más buscado de Esmeraldas. El detenido está procesado por el delito de asesinato y contaba con notificación roja de la Interpol, y sobre él sospechaba y estaba vigente una boleta de captura. El individuo intentaba suplantar un nombre falso. Sin embargo, tras pericias biométricas se confirmó su verdadera identidad e inmediatamente fue entregado a la autoridad competente para que responda ante la justicia. El incendio forestal en el Parque Nacional Cotacachi, Cayapas, continúa activo desde el pasado lunes 18 de agosto. Esto debido a las condiciones meteorológicas que se han presentado y que han sumado 3 focos de calor ubicados en el flanco derecho de la reserva. Hasta el momento, el fuego ha consumido 1.485 hectáreas de vegetación de páramo. Equipos especializados de los cuerpos de bomberos de Ibarra, Cotacachi y Urcuquí trabajan en controlar y extinguir las llamas. El periodista de prensa escrita Javier Ramos fue hallado sin vida la noche del jueves en su vivienda, ubicada en el sector de La Alborada, en Guayaquil. Desde el martes, sus compañeros de diario El Universo desconocían su paradero, pues no había acudido a trabajar. Sus familiares llegaron al domicilio para buscar información y allí lo encontraron sin signos vitales. Ramos habría sido asesinado con un arma cortopunzante que se presume serían unas tijeras. Una de las hipótesis extraoficiales es que sería un crimen pasional. La Secretaría de Comunicación, la Alcaldía de Guayaquil, entre otras instituciones, expresaron sus condolencias a los familiares del periodista y de diario El Universo, su medio desde hace 20 años y en donde cubría temas sociales. Regresamos con más información. La velocidad sigue siendo un factor crítico en la siniestralidad vial en el país. En lo que va del 2025, 41 siniestros han sido provocados por el irrespeto a los límites de circulación en Quito, ciudad de acá de la provincia de Pichincha, la provincia con mayor número de fallecidos por tragedias en las vías. Solo este viernes se registraron 2 siniestros de tránsito en Quito que dejaron 3 personas fallecidas, sucesos dolorosos que siguen aumentando las cifras de decesos en las vías de Pichincha, provincia que junto a Guayas muestran alta incidencia de siniestralidad en el país. De acuerdo con cifras oficiales con corte a junio de 2025, se han registrado 133 fallecidos, 6% más que en 2024 en el mismo periodo, con 126 decesos. Pese a que los siniestros de tránsito disminuyeron en 3%, de enero a junio de 2024 se reportaron 1.865, mientras que en el mismo periodo de 2025 ocurrieron 1.800. El exceso de velocidad sigue siendo un factor crítico según datos estadísticos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. En lo que va del 2025, 41 siniestros han sido provocados por el irrespeto a los límites de circulación. Esto obligó a que vuelvan los operativos de control de velocidad. A más del exceso de velocidad, factores como conducir en estado etílico, no respetar las señales de tránsito, realizar cambios bruscos de carril o conducir desatento a las condiciones del tiempo, disminuyen la seguridad vial. Anaís Estrada, Noticias 7. En Quito comenzó la campaña de vacunación hexavalente que se incorporó al esquema regular. Son 28.000 dosis distribuidas en los centros de salud de la ciudad. El gobierno asegura contar con la provisión de vacunas necesarias a escala nacional para la protección de la niñez. Las 28.000 dosis de la vacuna hexavalente también fueron distribuidas a los 2 hospitales gineco-obstétricos de la capital. Recordemos que esta vacuna hexavalente reemplaza a la pentavalente. Básicamente lo que sucede es que se está reemplazando a la vacuna pentavalente, que tiene 5 componentes. Estos 5 componentes son la difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B, el hemófilos influenza, que además cubre 2 enfermedades, tanto la meningitis como la neumonía, y lo que se aumenta en esta vacuna hexavalente, porque obviamente aumenta un componente más, es el de la poliomielitis. Explica el médico e investigador Gregorio Montalvo. Según el Ministerio de Salud,
Con la incorporación de este biológico se integra la protección para los menores de 1 año. Cuando nació esta vacuna, estaba siendo utilizada únicamente para los niños que nacían con peso bajo, con menos de 2.000 gramos. Pero obviamente los países vieron que tenía una buena respuesta a esta vacuna. Como le decía, disminuye el número de pinchazos y efectos colaterales y por tanto se incluye en los programas ampliados de inmunizaciones. Las autoridades sanitarias exhortan a las familias a vacunar a sus hijos en los centros de salud más cercanos a sus domicilios para completar el esquema regular de vacunación, que es segura y gratuita. El mensaje que nosotros los médicos damos, más allá de las características técnicas de la vacuna, es que la población tiene que tener confianza en las vacunas que ha traído el gobierno. Son vacunas completamente seguras, certificadas por la Organización Mundial de la Salud, que van a ser en beneficio de nuestra niñez. Resalta el doctor Víctor Álvarez, expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Además, la cartera de Estado aseguró contar con la provisión de vacunas necesarias a escala nacional. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno está haciendo lo que se debe hacer, la prevención. Dentro de la prevención, no se le debe considerar a las vacunas como un gasto, sino como una inversión. Este logro se destacó en el acto protocolar que se desarrolló en el Centro de Salud Tipo B La Vicentina, en el que 30 niñas y niños fueron inmunizados. Anaís Estrada, Noticias 7. Y amigos, el telégrafo se vuelve a renovar con su diseño web. Y a propósito de este evento dentro de su historia, nuestro compañero Lautaro Andrade nos trae la gran historia del clásico edificio del telégrafo en el centro de Guayaquil. Una edificación que destaca por su estilo y que hace 100 años era el más alto de toda la ciudad. Veamos. El telégrafo digital renovó su página web para que sea más moderna y ágil acorde a los nuevos tiempos. Pero hablar del decano de la prensa nacional es recordar la historia del país y, cómo no, de Guayaquil. A 5 cuadras del río Guayas, en plena Boyacá y 10 de agosto, aún vislumbra uno de los edificios más emblemáticos del siglo pasado. Fue inaugurado en 1924 por don Abel Castillo, quien dispuso la construcción de una edificación clásica con elementos modernistas que en su época fue la más alta de la ciudad. Y si algo destaca en su fachada, es el enorme reloj que dio pie a una frase que se oía en el Guayaquil de hace 100 años. Aquí se hablaba de la hora del telégrafo, ¿no? Entonces se oía las campanadas del reloj y la gente sabía que venía del telégrafo. Entonces es la hora del telégrafo. Hoy este edificio ya no le pertenece al telégrafo, sino que es una de las sedes de la Universidad de las Artes, pero su belleza se mantiene, como el hall principal, considerado uno de los más llamativos de la urbe, en el que resaltan sus columnas y acabados de yeso. Ahí no hubo brocha, ¿no? Entonces toda la pintura de yesería del hall se hizo con pincel el más ancho de 2 pulgadas. En los pisos superiores el estilo no se ha perdido. Desde las luces, elegantes sí, pero que según cuentan en su tiempo, también se las consideraba atrevidas. El ascensor cuya cabina es original. Las salas de reuniones, que en su momento eran la oficina del director y son un rezago del sello y personalidad de su propietario, y su rotativa para la impresión del periódico, hoy un patrimonio inamovible. No hay cómo retirar. Pero la universidad encuentra formas, ¿no?, de acompañar, y si ustedes miran al fondo hay una exhibición ya de nuestros alumnos que se acomoda con la máquina y que a lo mejor también se potencia con la presencia de esta joya. Caminar por estos pasillos es palpar la historia del primer diario del país, cuyas centenarias páginas aún se pueden leer, pero eso se los mostraremos en una próxima emisión. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Más de 50 millones de personas juegan Roblox cada día, un videojuego famoso, pero también un espacio donde niños y adolescentes pueden estar en riesgo. Una alerta que todo padre debe conocer. Si usted es padre, abuelo o cuidador de un niño de entre 5 y 15 años, seguro ha escuchado alguna vez de Roblox o, por qué no, Minecraft. También está Mortal Kombat, Call of Duty, Resident Evil y algunos juegos más.
Algunos de ellos sin duda pueden brindar gran entretención para los pequeños. El problema está en que casi todos tienen acceso directo a Internet, juegan en tiempo real con personas desconocidas, que podrían estar hasta en el otro lado del mundo. Por ejemplo, Roblox es una plataforma de juegos en línea popular entre niños y jóvenes que permite a los usuarios crear y jugar una variedad de juegos. Y aunque la plataforma ha tomado medidas para garantizar la seguridad para sus usuarios, ha habido denuncias y preocupación sobre el abuso y la explotación de menores en la plataforma. Algunos usuarios han reportado recibir solicitudes inapropiadas o contenidos explícitos de otros jugadores, por lo que ya en algunos casos han sido reportados de explotación infantil y abuso sexual en plataformas. Entonces es aquí donde llegan los consejos. Los padres deben supervisar la actividad de sus hijos en estas plataformas. Además, deben utilizar las herramientas de seguridad ofrecida por los mismos juegos. Si es posible, como padre o madre del pequeño, entender cada juego desde adentro. Aunque lo más importante siempre será la vigilancia desde cerca y jamás permitir que nuestros hijos jueguen en soledad, es decir, sin la vigilancia de un adulto. Y en verano muchos padres aprovechan para que sus pequeños asistan a los tan conocidos cursos vacacionales, permitiéndoles explorar nuevas habilidades. Nimbo es un espacio que busca acercar a pequeños de 1 a 10 años al idioma francés, esto a través del juego. Espacio donde estén bien cuidados, con actividades que desarrollen sus destrezas y habilidades, pero que además les introduzcan al idioma francés a través del juego. Entonces la intención es que realmente los peques se vinculen con este idioma desde un lugar muy cotidiano y de muchas actividades diarias. Ese es Nimbo. Nació del corazón de Nicole Arizaga durante la pandemia de COVID-19, al ver la necesidad de tener un espacio físico de juego e interacción para los peques del hogar en plena virtualidad. Los chiquis necesitaban espacios de contacto donde puedan compartir con niños de su misma edad. Con los años, este espacio ha ido incorporando nuevas propuestas, como los cursos vacacionales, donde los peques pueden disfrutar del verano con actividades que no son escolares. Tenemos actividades deportivas, por ejemplo este vacacional hicieron bici, están haciendo un taller súper lindo de slackline, todo destinado como a desarrollar sus destrezas de motricidad gruesa. Aparte también hacemos talleres de cocina, arte. Cada 2 meses se abren ciclos de actividades para los más chiquiticos. Vacacional en Halloween, en Navidad, en Pascua y eso, y los vacacionales de verano. ¿Y quién mejor para contarnos de la experiencia que los propios peques? Mi nombre es Julia y tengo 7 años. Lo más lindo son las clases del slackline. Ayer me gustó por las clases y no sé, me ayudó con el equilibrio. Hola, soy Manu. Me gustó ayer ese florero que hicimos. Y Nimbo también ha pensado en las madres. Nico junto a Aurora han creado el proyecto Le Mini Coworking, que es un espacio en donde los chiquitos van a estar aquí. Son niños que son de 1 a 3 años, con profesoras especializadas en estimulación temprana. Entonces hacen actividades de estimulación temprana, mientras al lado acá tenemos un espacio de cowork en donde hay como trabajar. Ambas son madres y saben de primera mano cuáles son las necesidades de mamá. Por ejemplo, yo como mamá me cuesta bastante a mi niña chiquitita todavía solo soltarla. Entonces aquí es un espacio que está pensado como súper abierto, es decir, que si los papás quieren participar en las actividades con sus hijos, las profes. Y como dice Aurora, este espacio también busca ser una transición del hogar a la escolaridad. Es momento de una nueva pausa y al regresar toda la información deportiva, Fer, ¿qué tenemos? Claro que sí, les contamos un poquito a nuestros amigos televidentes cómo se viene el fin de semana para nuestros ecuatorianos en el exterior. Las ligas europeas ya arrancaron y también arrancó Moisés Caicedo su participación en este fin de semana. Su equipo hoy venció 5-1 a su rival de turno. Excelente, volvemos con eso.